Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, voy a compartir pantalla. Por favor, me van a confirmar si se consigue visualizar correctamente, ¿ya? Bien, se consigue ver la pantalla correctamente, ¿verdad? Y me escuchan. Sí. Muy bien. Bien, chicos, relativo a ver algo de su primer parcial en la asignatura de aritmética álgebra, yo creo que les ha ido bien, ¿no? La mayoría de los ejercicios han salido, bueno, prácticamente todos los ejercicios han salido del texto de referencia principal, ¿no? Entonces, a modo de ver lo que eran las respuestas, pues en esta clase, en la primera partecita, vamos a hacer lo que es el solucionario del examen y posterior a ello vamos a continuar con el avance que tenemos. Muy bien, entonces, en su primer ejercicio de la parte de álgebra aritmética tenían lo de álgebra, ¿no? Entonces, este ejercicio estaba sacado de su texto, ¿no? Justamente era del tema de sistemas de ecuaciones y estaba planteado, ¿no? Como uno de los ejercicios que tiene. Bien, para este ejercicio no solamente tenían que resolver el sistemita, ¿no? Una vez hallado el sistema que les pedía, hallar la suma de todas sus soluciones, ¿no? Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que tenían que hacer? Para resolver este sistema podían haber utilizado cualquiera de los métodos vistos, ¿no? Sin embargo, el más fácil en este caso era considerar reducir este sistema de 3 ecuaciones a 2 ecuaciones, ¿no? Como agarrando pares de ecuaciones, es decir, agarro dos ecuaciones y elimino una de las variables a modo de tener solo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? En este caso podían haber agrupado tanto la ecuación 1 con la ecuación 2, o la ecuación 2 con la 3, la 1 con la 3, de modo que sea más fácil para ustedes. ¿Cuál era el más fácil en este caso? Conseguir una ecuación a partir de la 1 y la 3 y conseguir otra ecuación a partir de la 2 y la 3. Es decir, agarro la 1 y la 3 y hago perder una variable. En este caso, la X o la Y daba lo mismo porque ambos tienen coeficiente 1 y podían haber hecho desaparecer cualquiera. En este caso, a ver, vamos a hacer para cuando vamos a considerar la ecuación 1 y 3 y conseguir una ecuación. Y posterior a ello vamos a considerar la ecuación 2 y 3 para conseguir otra ecuación. Entonces, para tener la eliminación de una variable entre la ecuación 1 y 3, ¿qué debería de hacer? Multiplicar a la ecuación 3 por menos 3 y sumarle a la ecuación 1, ¿no? Es decir, obtener este sistema de dos ecuaciones. 3x menos 2y más z igual a 16. Y la ecuación 3 multiplicado por menos 3, que sería menos 3x menos 3 por menos 1 más 3y menos 3 por 3 menos 3z igual a ¿cuánto? Menos 3 por 14. ¿Cuánto es menos 3 por 14? Menos 3 por 14, 30, 42. ¿No? Menos 42. De aquí obtenemos una ecuación. La otra ecuación vamos a hacer entre la 1 y la 2. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Al hacer esta suma de estas dos ecuaciones, vemos claramente que las x desaparecen, ¿no? ¿Y qué nos queda?
En este caso tenemos ¿cuánto? 3y menos 2y, que sería simplemente, aquí lo voy a anotar directamente ya para tener la ecuación. 3y menos 2y, que sería solamente y. Y aquí, ¿cuánto me queda? Menos 2. 3z más z. Menos 2z. Menos 2z. Igual a, ¿quién? Menos 26. 42. ¿Cuánto? Menos 26. Menos 26. A ver, aquí estamos haciendo bien. La ecuación 1. Y la ecuación 3 multiplicado por 3. A ver, aquí, ¿qué error hay, chicos? Hemos dicho vamos a multiplicar por menos 3 a la ecuación 3. ¿Ve? Para obtener Miguel, esta ecuación. Miguel, ¿Qué error hay? donde dice más 3 tiene que ser menos 9, pues Menos 9, ¿no? Aquí. Entonces, esta parte no es menos 3, z, ¿no ve? Y por tanto aquí va a cambiar. ¿Cuánto es? Aquí hemos dicho por menos 3. Menos 3x está bien. Menos 3 por menos 1 más 3. Menos 3 por menos 3 menos 9z, ¿no? Y aquí ya tenemos diferente, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto tenemos? Menos 9z más z va a ser menos 8z, ¿no? Entonces, tenemos nuestra primera ecuación solamente con dos variables, la variable y y la variable z. ¿De dónde vamos a obtener nuestra otra ecuación? Vamos a considerar, ¿qué ecuaciones ahora? Vamos a considerar la ecuación 2 con la ecuación 3. Y no vamos a hacer nada a la ecuación 2, la vamos a mantener como está, 3y menos 8z igual a 2. Y a la ecuación 3, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a multiplicar por menos 2, ¿para qué? Para que pueda desaparecer la variable que hemos hecho desaparecer en la anterior. Aquí hemos hecho desaparecer el x. Aquí también tenemos que hacer desaparecer el x. Para que desaparezca el x, vamos a multiplicar por menos 2 a la ecuación 3. Y vamos a obtener la ecuación menos 2x más 2y menos 6z igual a menos 28. A ver. Entonces, aquí vamos a obtener una nueva ecuación. Aquí se va a simplificar nuevamente las variables x y vamos a obtener que 3y más 2y, 5y, menos, ¿quién? Menos 8z más 6z. Menos 14z. Menos 14z. Igual a menos 26. Muy bien. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Aquí ya tenemos un sistema con dos incógnitas y dos ecuaciones, las cuales podemos resolver. Entonces, aquí sería igual la solución de este sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso es muy fácil verlo, ¿no? Intentar desaparecer la variable y. Para ello, como vamos a hacer desaparecer? Multiplicando por menos 5 a esta ecuación, ¿no? Y vamos a obtener lo siguiente. Si multiplico por menos 5 a la ecuación que está aquí, ¿qué voy a obtener? Menos 5 por y más 40, porque voy a tener menos 5 por menos 8, más 40, z
igual a ¿qué? Menos 5 por 26. ¿Cuánto es? Entonces, 130, ¿no? Positivo. Y la ecuación de abajo no hago nada. 5y menos 14z igual a menos 26, que no hemos hecho nada. De aquí, ¿qué se obtiene? Se simplifican las variables y obtenemos una ecuación en términos solamente de z, ¿no? Que sería 40 menos 14, 26z, igual a 130 menos 26, 104. Por tanto, la variable z no es más que 104 dividido entre 26. Es decir, z vale ¿cuánto? 4. 4. Muy bien. Entonces ya tenemos una de las variables. Z igual a 4. ¿Dónde me conviene reemplazar para hallar el valor de y? Me conviene ir a reemplazarlo en esta ecuación, ¿no? De esta ecuación tengo que y es igual a menos 26 más 8z, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale y si z vale 4? Entonces, y va a valer menos 26 más 8 por 4. Menos 26 más 8 por 4, 32. 32 menos 26, ¿cuánto es? 32 menos 26 nos da 6, ¿no? Entonces ya tengo el segundo resultado. Z igual a 4 y igual a 6. Luego puedo ir a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones 1, 2 y 3 o 3 para hallar la variable x. ¿Cuál es el más fácil? ¿Dónde reemplazar? En la ecuación 3, ¿no? Porque tengo de esa ecuación que x vale 14 más y menos 3 por z. Si reemplazamos valores, obtenemos que x es igual a 14 más y. ¿Y cuánto valía? 6. Menos 3 por z. ¿Z cuánto valía? 4. Entonces, x vale 14 más 6 menos 12. 8. ¿Cuánto vale? 8. 8. Muy bien. Entonces, hasta aquí tienen la solución del sistema. X igual a 8, Y igual a 6 y Z igual a 4. Pero en la pregunta no les pedía solo solucionar el sistema, ¿no? Les decía hallar la suma de las soluciones y tenían que verificar cuál de ellas era. Entonces, la suma de las soluciones, ¿cuánto daba? 8 más 6 más 4, que era igual a 10, 18. Es decir, ¿cuál era el inciso a considerar? El inciso A. Eso para la primera pregunta. La segunda pregunta, les decía resolver esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación en términos solamente de una variable, la variable y. Entonces, aquí he visto en el examen que algunos estaban complicando. Ya a veces, no sé, los nervios puede que nos ganen, ¿no? Cuando vemos, no sé, una ecuación cuadrática y demás. Pero cuando tenemos nosotros estas soluciones, digamos, podemos hacer una chanchullita tal vez ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué saben de una igualdad? ¿Qué saben de una ecuación? Que la solución tiene que hacer que se cumpla esta igualdad, ¿no ve? Entonces, había algunos que estaban resolviendo y no conseguían hacer las simplificaciones, pero tal vez a algunos se le ha ocurrido lo siguiente: agarrar este 9 y lo voy a reemplazar en vez de y en toditos. Si se va a cumplir la igualdad, quiere decir que este 9 es solución. Voy a agarrar el 8 y si se va a cumplir,
la igualdad o no se va a cumplir, me va a decir si es o no solución estos numeritos, ¿no? Entonces, una estrategia extra para cuando tengamos ecuaciones demasiado complicadas y tal vez nos pidan hallar la solución, pueden recurrir también a ello porque igual están aplicando lo que conocen. Es decir, una solución de una ecuación es aquel número que va a hacer que se cumpla la igualdad, ¿no? Entonces, ¿podían haber optado por ese camino? Sí, podían. Pero el más correcto, ¿cuál era? Realizar, ¿no?, las respectivas operaciones, simplificaciones que se tenía para esta ecuación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? Factorizar denominadores, ¿ya? Es decir, anotarlo como productos, estos denominadores. Es decir, tenemos lo siguiente. Ya, para el denominador de la primera fracción, factorizar la ecuación 2y cuadrado más 7y más 3. Entonces, vamos a encontrar dos factores, lo propio para, para las otras fracciones. ¿Y quiénes van a estar aquí? Hemos visto, ¿no?, para factorizar este tipo de ecuaciones. En este caso, su factorización, ¿qué va a ser? A este lado va a ser 2y, y. ¿Y quiénes van a ir aquí? Aquí podían haber utilizado cualquiera de los métodos, ¿no? Igual en colegio lo que han utilizado el ASPA les servía para esta parte. ¿Ya? Entonces, en este caso, para esta factorización, se tenía lo siguiente, ¿no? 2y más 1 más, multiplicado por y más 3 para la factorización de esta primera fracción. En el numerador normal se queda el 2 y para la factorización de este otro denominador, lo mismo, ¿no? Mismo planteamiento. Y aquí tenemos más 1 más 5. En el numerador se quedaba normal. Y para esta factorización, y cuadrado más 8y más 15, que era más simple que estas otras, se tenía y en este caso 3 por 5, ¿no? Y en el numerador nada. Entonces, las factorizaciones de estos denominadores se expresaban como esos factores, multiplicación de esos factores. Ahora bien, una vez que ustedes estaban aquí, podían haber recurrido a diferentes caminos. Uno, sacar el común denominador para realizar esta resta y desarrollar. Otro, podían haber sacado, como lo que yo siempre les había dicho, ¿no? Cuando tenemos fracciones, es siempre mejor multiplicarlo por algún término, de modo que ya no tengamos fracciones. En este caso, lo que habíamos visto también era agarrar los denominadores y sacar el común denominador y multiplicarlo por ello a toditos. En este caso, ¿cuál era el común denominador? El común denominador para estos era simplemente, ¿quién? 2y más 1 multiplicado por y más 3 multiplicado por y más 5, ¿no? El común denominador de esos tres. Es decir, agarraban el 2y más 1, el y más 3 y más 5. Y multiplicaban todo esto por este factor y por este factor, y desaparecían los denominadores. Es decir, multiplico por esta cantidad tanto a la primera parte de la igualdad como a la segunda parte de la igualdad. Multiplicando a la primera parte de la igualdad, tengo que se va a multiplicar por este cociente, se va a multiplicar por este cociente y en el otro lado por este cociente, ¿no? Entonces, hagamos. Multiplicando por el primer cociente. ¿Qué tenemos? Perdón, ¿Sí? no se ve la presentación, no sé si es de mí nomás. Ahora sí, ¿Se ve? sí, Ya. Entonces, vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por este producto de términos. Multiplicando a este lado de la igualdad, vamos a multiplicar primero a este. Multiplicando a este, se van a simplificar, ¿no? ¿Quiénes se van a simplificar?
el y más 1 y el y más 3 con estos dos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2 multiplicado por ¿quién? Y más 5. Menos 1 por ¿quién? Esto también se está multiplicando por este término y se van a simplificar ¿quiénes? 2y más 1 con y más 5, ¿no? ¿Y qué va a quedar? Solamente va a quedar y más 3. Igual, entonces multiplico a este lado de la igualdad por esto. ¿Y qué se va a simplificar? Se va a simplificar y más 3 con y más 3, y más 5 con y más 5. ¿Y qué me va a quedar? 1 multiplicado por ¿quién? Por 2y más 1. Y ahí ya no tengo denominadores, no me voy a preocupar más de ningún denominador. Entonces, ¿qué tengo aquí? Simplemente operaciones de distributividad y operaciones con una variable. Aquí que tengo 2 por y más 10 menos y menos por más menos 3 igual a ¿quién? 1 por 2y, 2y más 1 por 1, 1. ¿No? Y variables a un lado, números a otro lado. Entonces, ¿aquí qué tengo? 2y menos y, este que está sumando a este lado va a venir a restar, y los números lo voy a llevar al otro lado. Aquí tenía el 1, este menos 3 lo voy a llevar con más 3, este más 10 lo voy a llevar con menos 10. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí se van a simplificar 2y con su opuesto. ¿Y qué me va a quedar? Menos y igual a ¿quién? 1 más 4 menos 10. 1 más 3 menos 10, que sería 4 menos 10 menos 6. Entonces, y es igual a, pueden decir este menos 1 que se vaya a dividir o multiplicar todo por menos 1, que da lo mismo, y nos sale y igual a 6, ¿no? Entonces, en este ejercicio, utilizando lo que hemos visto, saldría el resultado y igual a 6, es decir, la opción D. Entonces era cortito, ¿no? Simplemente común denominador y multiplicar. Siguiente ejercicio que era también de ecuaciones de primer grado, ¿no? Entonces aquí una aplicación de una ecuación de primer grado. Entonces, ¿qué les decía aquí? Las entradas para el espectáculo de un circo cuestan 60 pesos para adulto y 40 pesos para niño. Si una familia pagó 320 por 6 boletos, ¿cuántos boletos compró? Perdón, ¿cuántos boletos de cada clase compró? Entonces, aquí, a ver, vamos a ver. Primero, vamos a nosotros denotar por una variable a cualquiera de las incógnitas que está apareciendo ahí. Por ejemplo, podemos considerar X como el número de boletos de adulto. Y vamos a ver que en total han comprado, ¿cuántos dice? 6 boletos han comprado. 6 boletos han comprado. Y si X es el número de boletos de adulto, ¿cuántos boletos son de niño? Para tener el de niño. Tenemos 6 menos X va a representar el número de boletos de niños. ¿No? Porque en total son 6 boletos. Entre adultos y niños hacen un total de 6 boletos. Entonces, esta era la primera parte del análisis de este ejercicio. Ahora bien, dice que cada boleto de adulto costaba 60 pesos, cada boleto de niño costaba 40 y en total ha pagado 320. Es decir, X boletos multiplicado por su precio más
6 menos X boletos multiplicado por su precio de niños y adultos correspondientemente, sumarían lo que es el total, ¿no? Es decir, ha comprado X boletos a 60 pesos y ha comprado, de adulto, ha comprado 6 menos X boletos a 40 pesos de niño, ¿a ver? Eso es lo que ha pagado. Pero nos está diciendo en el problema que ha pagado 320, ¿no ve? Es decir, boletos de adulto ha comprado a 60. A eso le sumamos los boletos de niño que ha comprado a 40 y todo tiene que sumar 320. Entonces, esta es la ecuación clave. De esta ecuación va a salir el resultado. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 60 por X más, ¿quién? Es lo mismo, ¿no ve? La distributividad tanto por izquierda por derecha, podemos distribuir tanto aquí como aquí. 6 por 40, ¿cuánto es? 240. 40. Menos 40 por X, 40X, igual a 320. Lo mismo, aquí tendríamos 60 menos 40, que sería directamente, ¿no? Haciendo variables a un lado, números al otro lado. Variables, tengo 60X menos 40X, igual a 320 menos, porque este se va a ir al otro lado con menos 240. 320 80. menos 240, 80. Muy bien. Entonces, X, ¿cuánto vale? 4. 4. Muy bien. Entonces, el número de boletos para adulto había sido 4. El número de boletos de niño había sido 2. ¿Ya? Pero este ejercicio se los he anotado así porque es de su texto, ¿ya? Es justo el ejercicio 12 de la parte, bueno, no recuerdo de qué sección, pero es el ejercicio 12. Y así estaba planteado en su ejercicio propuesto en el texto. Pero en el examen, ¿qué les pedía? No les pedía cuántos boletos ha comprado cada uno, ¿no ve? ¿Qué les decía? Entonces, esta partecita, este ejercicio, así tal cual, es lo que está planteado en su texto. Pero ustedes lo que tenían que calcular era cuántos boletos ha comprado de adulto, creo. A ver, déjenme verificar un momentito. Sí, sí. El boleto para adultos pedí. ¿Cuántos boletos para adulto compró? Era la pregunta, ¿no ve? ¿Cuántos boletos para adulto compró? Entonces, aquí la pregunta, se los voy a anotar para que no haya confusión. Era, ¿cuántos boletos para adulto compró? Eso era, ¿no ve? Eso era su pregunta. Entonces, ¿cuántos boletos para adulto ha comprado? Ha comprado 4. Por tanto, la opción a ser llenada era la opción C. ¿No? Siguiente. Teníamos un problemita de aplicación, ya esta era de aplicación de lo que es razones y proporciones. Y en esta parte simplemente era lo que es regla de 3 compuesta. Entonces, ¿qué les decía aquí? Andrea lee un libro de 500 páginas en 20 días y lee 1 hora diaria. ¿Cuántos minutos debe leer diariamente para que en condiciones iguales lea un libro de 800 páginas en 15 días? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, lo mismo aquí para el análisis, vamos siempre, ¿no? A ver las razones primero, vamos a determinar en tipo una tablita. Entonces, en cada columna ponemos las variables que están influyendo en el problemita. En este caso tenemos páginas, tenemos días y siempre yo les he dicho que lleven la variable donde está la incógnita al final, a este lado, para compararlas con los demás, para saber si es
proporcionalidad inversa o directa. En este caso, aquí tenemos lo que son la incógnita, que son minutos, que nos está preguntando. Entonces, de los datos nos dice 500 páginas en 20 días, 1 hora diaria. Entonces, dice que lee 500 páginas en 20 días y 1 hora diaria. 1 hora diaria, ¿cuántos minutos son? 60 minutos. Y nos dice cuántos debe leer diariamente para que en condiciones iguales lea 800 páginas en 15 días. Entonces, queremos que lea 800 páginas y ya no en 20, sino en 15 días y queremos saber cuántos minutos por día debe de leer. Eso es el planteamiento del análisis inicial. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si vamos a utilizar inversa o directa para las proporcionalidades de las cantidades? Entonces, veamos páginas y minutos. Si nosotros aumentamos las páginas, ¿será que vamos a aumentar los minutos? ¿Aumentan las páginas? ¿Aumentan los minutos? Sí. Sí, ¿no? Por tanto, aquí tenemos una proporcionalidad directa. Ahora bien, vayamos a los días. Aquí estamos reduciendo. Reducimos los días. ¿Y será que va a reducir los minutos al día que vamos a leer o será que va a aumentar? Si estamos reduciendo los días, ¿vamos a leer más minutos en el día o no? Más minutos, ¿no ve? Entonces, estamos reduciendo días y se está aumentando minutos. Entonces, proporcionalidad inversa, ¿no ve? Hemos dicho, si uno reduce o uno aumenta y el otro también reduce o aumenta, entonces directa. Pero si uno reduce y el otro aumenta, es inversa, ¿ve? O si uno aumenta y el otro reduce, es inversa. En este caso, eso bastaba para el análisis de este problemita. Y luego no era más que hacer cocientes de proporciones, ¿no? Entonces aquí teníamos, como era directa, simplemente poníamos que 500 dividido entre 800, multiplicado por ¿quién? Como es inversa, no hacíamos 20 sobre 15, sino 15 sobre 20, igual a 60 sobre X, ¿no? Y de ahí despejábamos lo que era la variable X, ¿no? Aquí podíamos haber hecho las simplificaciones correspondientes, por ejemplo, aquí para no tener ya mucho producto, ¿no? Aquí tenemos estos dos ceros, con estos dos ceros se puede simplificar, podemos sacar de aquí quinta 1, quinta 4, y bueno, en este lado ya no se puede hacer más simplificaciones, y nuestra ecuación queda como 15 dividido entre 32 igual a 60 por X. Despejando X de esta ecuación, tenemos lo que está dividiendo al otro lado va a ir a multiplicar, lo que está multiplicando al otro lado va a ir a dividir, lo que está dividiendo va a ir a multiplicar, y organizándolo, tenemos que X vale 60 por 32 dividido entre 15. Es decir, X, ¿cuánto vale? 120. 128. 28. ¿No? Entonces, 128 minutos tiene que leer al día para conseguir leer 800 páginas en 15 días. Es decir, la opción a elegir, la opción A. Por último, el ejercicio número 5, que les decía, les daba una ecuación y les pedía resolver. Esta era una de las más facilitas, ¿no? Las más simples que tenían, que podían, yo creo que aquí todos han hecho bien. Simplemente era hacer operaciones. Entonces, ¿qué teníamos aquí? En la primera parte de la ecuación, desarrollar distributividad, y aquí desarrollar este binomio, ¿no? Entonces, ¿aquí qué teníamos? A por X más A por B menos, ¿quién? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo
más el segundo al cuadrado, igual a menos x cuadrado. Después, a por b, aquí el signo, ¿no? El signo será actuar a todos los que están sumándose ahí adentro. Aquí tendría menos por más, menos x cuadrado, menos por menos, perdón, menos por más, menos 2, esto ya lo puedo ordenar, a x menos a cuadrado, ¿no? Igual a menos x cuadrado. Y les pedí aquí despejar, tenían que despejar, ¿no? ¿Cuánto vale x? En este caso, todas las x a este lado, todas las y al otro lado. Entonces, ¿qué tenían aquí? Ax menos x cuadrado menos 2ax, este que está sumando, perdón, restando a este lado va a venir a sumar, o también podían haber simplificado ya aquí, ¿no? Tienen mismo valor en la igualdad tanto en la parte izquierda y derecha, entonces podían haber simplificado ya, pero igual aquí se va a simplificar. Y los que no tienen x al otro lado de la ecuación. En este caso, a por b, en este caso está sumando, al otro lado va a ir a restar. Y este, ¿no? Más a cuadrado. En la primera parte de la igualdad, las x cuadrados se van y nos queda ¿qué? ¿Qué queda? Queda ax menos 2ax. Ax menos 2ax tienen parte literal igual, por tanto podemos sumar los coeficientes que teníamos aquí. Entonces, ¿cuánto da, chicos? Participen. Menos ax. Muy bien, porque tenemos menos 2 más 1, ¿no? Menos a por x igual a ¿qué? Aquí no hacemos nada todavía. A por b más a cuadrado. Tenemos que despejar x. X va a ser igual a ¿quién? Bueno, aquí ya podemos tal vez factorizar un a, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? En realidad podemos factorizar menos a. ¿Y qué nos va a quedar? B menos A. Y este que está multiplicando, aquí se va a ir a dividir, ¿no ve? ¿Y qué nos va a quedar? Este menos A con este menos A se va a simplificar. ¿Y qué vamos a obtener? X es igual a ¿cuánto? B menos A. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el inciso en este ejercicio? Va a elegir el inciso C, ¿no? X igual a B menos A. Simplemente eso, chicos. Eso era su evaluación. Obviamente, uno cuando está concentradito lo hace más rápido. Y pues siempre, ¿no? Considerar cuando estamos resolviendo un ejercicio, ver que no estemos cometiendo errores, siempre verificar un paso antes. Incluso nuestro inconsciente a veces cuando nos estamos equivocando y estamos avanzando al siguiente paso nos dice, no, hay algo malo que está pasando en este paso previo, revisa. Y revisamos y vemos que tal vez hemos cometido algún error o algo, ¿ya? Pero este examen prácticamente era todo lo que se ha visto, ¿no? O sea, no ha salido nada de lo que no se ha visto en clases. Como les había dicho, la referencia principal era clave, ¿no? Resolver, practicar los ejercicios del texto de referencia principal era clave. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario sobre la evaluación. Si no, vamos a pasar a nuestro avance. Muy bien. Entonces, para su segundo parcial, a ver, tenemos que ver los siguientes.
En su segundo parcial, ustedes tienen el programa analítico, pueden ir a verlo también, está en Classroom, en la primera partecita de trabajo de clase. El primer parcial se ha considerado las temáticas 1 hasta la 3. El segundo parcial se van a considerar las temáticas 4, 5 y 6, es decir, potenciación y radicación, ecuaciones de segundo grado y polinomios, y por último, funciones exponenciales y logarítmicas. Ya esta semana vamos a ver toda la parte de potenciación y radicación, la segunda semana para el segundo parcial, todo el capítulo 5 y la tercera semana el capítulo 6. Ahora bien, para esta segunda sección de lo que es para el segundo parcial, yo he considerado que podamos avanzar rápido, ¿no? Lo que es la teoría, lo necesario, la primera y la segunda clase, e intentar hacer más lo que son los ejercicios, ¿no? En la tercera clase de las semanas, es decir, 2 clases teoría y 1 clase de ejercicios. Porque, por ejemplo, para el primer parcial solamente hemos tenido prácticamente 1 clase de puro ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un poco más provechoso para ustedes ver cada semana ejercicios relativos a todo lo que se ha visto en la semana, ¿no? A toda la temática de la semana. Entonces, en esta semana, potenciación y radicación. Muy bien. Dicho ello, tenemos la unidad 4. En la unidad 4 estamos, considerando, el parte de lo que es el capítulo 4 de la parte de álgebra. ¿Ya? Entonces, si quieren ir al texto de referencia, entonces estamos en el capítulo 4, capítulo 9. Capítulo 9. Y vamos a ver para esta parte de radicales lo que es el capítulo 10 más. Ya, capítulo 9 y capítulo 10 del libro de referencia de la parte de álgebra. Ya, entonces, estos contenidos que están anotados aquí están contemplados en esos capítulos 9 y 10 de la parte de álgebra del texto de referencia. Muy bien, entonces potenciación y radicación, vamos a ver teorema de exponentes, binomio de Newton, operaciones con radicales y por último racionalización. Entonces, en la parte de teorema de los exponentes, ahí es prácticamente lo que vamos a recordar, lo que ya hemos visto de definiciones de exponentes, ¿ya? De exponenciación, que más antes igual ya lo hemos visto. Entonces, esto ya les va a servir para refrescar y recordar un poquito lo que ya se ha visto. Ya después del binomio de Newton, casos más generales de cuando tenemos un binomio elevado a diferentes potencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho binomios elevados al cuadrado, binomios elevados al cubo, pero aquí ya cuando ven lo que es el binomio de Newton, un poquito más general. Muy bien, entonces, para entrar a la parte de teorema de los exponentes. Lo primero, siempre, ¿no? La definición. Dice, es la operación, en la exponenciación, ¿no? Es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo implique el exponente. Como por ejemplo aquí, ¿no ven? Lo que ya sabíamos. A elevado a la n no es más que a por a por a por a n veces, donde a es la base y n es el exponente. Entonces eso nunca se olviden. A elevado a la n es igual a por a por a por a n veces. ¿No ve? Igual ahí hemos visto en esa parte diferentes ejemplitos a modo de recuerdo. Por ejemplo, si nosotros tenemos menos 3x elevado al cuadrado. Esto no es más que, bueno, vamos a ver que esto no es más que menos 3x multiplicado por definición, ¿no? Menos 3x multiplicado por menos 3x. Y esto no es más que hacer las respectivas operaciones de multiplicación aquí adentro, ¿no?
Menos 3x por menos 3, 9. X por x, x cuadrado, ¿no? Entonces, aquí por definición podemos obtener un resultado. Ya más adelante, cuando tengamos los teoremitas, ya podemos utilizar lo que ustedes saben, que se reparte el exponente a los que se están multiplicando y demás, ¿no? Pero por definición sería esto, ¿no? Otro ejemplito para verlo por definición. Menos a por b al cuadrado por c, todo elevado al cubo. ¿A qué es igual esto? Por definición no es más que menos a por b cuadrado por c multiplicado por menos a por b cuadrado por c multiplicado por menos a por b cuadrado por c. Y hacer las respectivas multiplicaciones, ¿no? Aquí va, por ejemplo, números. Aquí tengo menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 más 1. Más 1 por menos 1 menos 1. Pero aquí no lo voy a anotar, ¿no? El 1 se sobreentiende. Las variables. A por A por A cubo. B cuadrado por B cuadrado por B cuadrado. ¿Cuánto? B a la sexta. A la sexta. Y por último, C por C por C. C al cubo. C cubo, ¿no? Entonces, igual, por definición nos tiene que salir lo mismo que utilizando las propiedades, ¿no? Entonces, aquí más adelante vamos a ver que sí se tiene ese teoremita, esa propiedad de la distributividad de la potencia cuando tenemos multiplicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por definición, simplemente es aplicar lo que nos dice ahí arriba. Un número elevado a una potencia simplemente es multiplicar tantas veces me diga la potencia ese número. Bien, entonces tenemos los teoremitas aquí. Entonces, el teorema 1 dice que si nosotros tenemos una base elevado a un exponente y la misma base elevado a otro exponente, dice que no es más que la base elevado a la suma de los exponentes, ¿no? Y para los que nos olvidamos de la formulita, pues vamos a deducirla utilizando la definición y llegar igual, ¿no? A lo que tenemos aquí arriba anotado. En este caso, para todos los teoremitas que se está presentando, tiene sus respectivas demostraciones. Entonces, ¿por qué a elevado a la n multiplicado por a elevado a la m es igual a elevado a la n más m? Aquí está, ¿no? A elevado a la n multiplicado por a elevado a la m no es más que la primera parte es multiplicar a n veces. Y eso multiplicarle por ¿quién? Multiplicarle por la multiplicación de a m veces. En total, ¿cuántos se están multiplicando? N más m veces. N más m veces que se multipliquen estos a's no es más que la definición de potenciación que se ha dado, ¿no? Y se tiene lo que es la formulita de este teorema, ¿no? Entonces, primera propiedad, primer teorema es, ¿no? Entonces, igual podemos ver diferentes ejemplos, ya no sencillitos, ¿no? O sea, ya no con una variable, qué sé yo. Pues podemos, no sé, tal vez tener menos a cubo b elevado a la 2 multiplicado por menos a cubo b elevado a la 3. Entonces esto, aquí es igual, verificamos, ¿no? Misma base, sí, misma base. Entonces los exponentes se suman y esto no es más que menos a cubo b elevado al, ¿quién? 2 más 3, 5. ¿No? Entonces podemos darnos una serie de ejemplitos para ver. Y aquí obviamente pueden desglosar también utilizando no todavía la propiedad de distributividad, sino la propiedad, la definición, ¿no? Porque hasta aquí solo tenemos esta propiedad para este ejemplo. Luego ya pueden desarrollar más cosas. Entonces, propiedad que desde ahora pueden utilizar, no solamente es cuando tenemos una variable, ¿no ven? No solamente es cuando tengo un A, no solamente es cuando tengo un 5, un 2, un numerito. Podemos tener cualquier cosa como base
podemos aplicar esto, simplemente verificamos, ¿no? Misma base que tengan, por ejemplo, aquí tenemos misma base, mismo número, mismos términos, elevado a diferentes exponentes. Y para utilizar este teoremita que nos dice, agarras la base y sumas los exponentes. Teorema 2. Si nosotros tenemos un cociente con misma base, diferentes exponentes, pues los exponentes se restan, ¿no? El exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y su demostración igual, utilizando la definición, ¿no? Entonces tenemos a elevado a la m en el numerador es multiplicar a m veces. A elevado a la n en el denominador es multiplicar a n veces. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuáles se van a simplificar? Por ejemplo, aquí se van a simplificar o se simplifican, ¿no? Lo que son, el menor de ellos se va a simplificar. En este caso, aquí está considerando como si fuera el m más grande y está haciendo que se simplifiquen hasta el contando n veces el a, ¿no? Entonces, aquí cuenta n veces el a, simplifica, y obtiene el resultado. Este resultado que es, después de que tenía m multiplicaciones aquí, si ha simplificado n multiplicaciones, le queda m multiplicaciones menos n multiplicaciones, ¿no? Que es todo esto y está en esta parte. Entonces, teoremita 2, si tenemos cociente de dos elementos con misma base, diferente exponente, los exponentes se restan. Entonces, igual aquí, ¿no ve? Podemos tener diferentes ejemplos, no de numeritos nomás, no sé, podemos tener 3x cuadrado y dividido entre 3, perdón, aquí lo voy a poner 3x cuadrado y elevado a las 8, 3x cuadrado y elevado a la 2. Entonces verifico, ¿no? ¿Misma base tienen? Sí, tienen, los dos tienen 3x cuadrado y 3x cuadrado y. Entonces, ¿qué se hacen los exponentes? Se restan, que sería 3x cuadrado y todo a la 8 menos 2. 8 menos 2, que sería 6. Teorema 3. Teorema 3 dice que cualquier número elevado a la 0 vale 1. Y hacen, ¿no?, su respectiva demostración. ¿Cómo hacen? El 1 es igual a elevado a la m sobre a elevado a la n. Sabemos eso. En este caso, esta parte está incorrecta, ¿no? Bueno, aquí ya está aclarando. No es incorrecto, está aclarando aquí. Entonces, si nosotros consideramos esta igualdad, 1 igual a la m dividido entre a a la m. Sabemos, ¿no? Se simplifica y vale 1. Se tiene esa igualdad. 1 es igual a la m sobre a la m. Por propiedades de aquí, que hemos visto del teorema 2, eso no es más que a elevado a la m menos m, ¿no? Sus exponentes se restan. M menos m vale 0, por tanto tiene a la 0. Y eso no era más que igual a 1, entonces a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, igual para cuando tengan algunos ejercicios donde no siempre el a es un término, ¿no? Puede ser un polinomio. Es decir, podemos tener, qué sé yo, 2x más y todo elevado a la 0. Y esto no es más que 1. Teorema 4. El teorema 4 no es más que igual un recordatorio de lo que ya sabemos, ¿no? Dice que a elevado a la menos n va a ser 1 sobre a elevado a la n. Y se tiene, ¿no?, la respectiva demostración, igual para esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? A elevado a la menos n va a ser igual a elevado a la 0 menos n. 0 menos n ya sabemos que es menos n nomás. No estamos haciendo nada, solo estamos reescribiendo. Pero 0 menos n como exponente, ¿cómo podemos representarlo? Como un cociente, ¿no? De a a la 0
dividido entre a a la n, porque ya hemos dicho misma base, los exponentes se restan y volvemos a lo mismo, 0 menos n, aquí está. Y esto es igual, dice, ¿a qué? A la 0 ya sabemos que es igual a 1, y a la n nomás, ¿no? Entonces, de todo esto se ha deducido el resultadito, ¿no? La formulita. A elevado a la menos n no es más que 1 sobre a la n. Entonces, lo mismo, no necesariamente podemos tener un término, ¿no ve? Para estos ejemplos puede ser, por ejemplo, x elevado a x por y por z cuarta, todo elevado a la menos 2. Y esto no es más que nos dice 1 dividido entre x, y, z a la cuarta elevado al cuadrado, ¿no? Eso nomás nos está diciendo, es decir, un exponente negativo, ¿cómo lo convertimos en positivo? Llevando todo al denominador, y el exponente positivo se va a volver. Teorema 5. El teorema 5, igual, tenemos potencia de potencia. ¿Qué propiedad cumple la potencia de potencia de un número? Las potencias se multiplican. ¿No? Tengo un número elevado a una potencia, o tengo un término elevado a una potencia, y eso elevado a otra potencia. Las potencias se multiplican y el término se mantiene, ¿no? Y la respectiva demostración también, utilizando la definición, ¿no? Aquí es igual a elevado a la n elevado a la m. A n elevado a la m no es más que multiplicar a la n m veces, ¿no? Ahí está. Y dentro tiene diferentes multiplicaciones. Aquí, ¿cuántas veces se está multiplicando a? N veces. Aquí se está multiplicando n veces. Aquí n veces. Aquí n veces. ¿Cuántas veces se está multiplicando? M veces se está multiplicando esas n de ahí, ¿no? Entonces, se tiene, ¿no? Considerando la definición también, aquí tenemos n veces, más n veces, más n veces, más n veces. ¿Cuántas veces? M veces. M veces de n no es más que m por n. Y lo mismo, ¿no? Igual ejemplitos podemos darnos para este caso, no solamente considerando un terminito, ¿no? Sino pueden ser diferentes operaciones. Este mismo ejemplo podemos, no, todavía no, este no podemos considerar. Aquí, vamos a ver este. Teorema 6. Si nosotros tenemos multiplicación, no solo de una multiplicación finita, ¿ya? No solamente aquí pueden ser 3 términos, pueden ser tantos términos, pero finitos. Si tenemos elevado a un exponente, dice que el exponente se va a repartir a cada uno de los que se está multiplicando, ¿ya? Entonces, igual para la demostración, se tiene, ¿no? Lo que es la definición. A por B por C elevado a la n no es más que multiplicar A por B por C, A por B por n veces. Luego lo agrupa, ¿no? O hace la multiplicación. A, ¿cuántas veces se está multiplicando? N veces. Aquí está A elevado a la n. Y lo mismo para el B, para el C, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, para los que nos olvidamos de las formulitas, podemos deducir a través de la definición, nada más. Entonces, por ejemplo, aquí podemos desglosar esta partecita, si quisiéramos. O también podemos darnos otro ejemplo. Para no confundir con este ejemplo, vamos a darnos otro ejemplo. Vamos a ver a cuadrado, b cuarta, c sexta. Todo elevado a la menos 3. Esto no es más seguro que 1 podemos repartir los exponentes como nos dice aquí. Sin embargo, también podemos utilizar primero este paso para ya no estar lidiando con negativos como exponente, ¿no? Entonces, ambos tienen que dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer primero lo que he aprendido. Esto es a cuadrado, b cuarta, c sexta, todo elevado al cubo. Y esto no es más que ¿qué?
1 dividido entre quién. Tenemos de la propiedad de exponenciación, que si nosotros tenemos multiplicaciones, podemos hacer que actúe en cada uno de los que se está multiplicando. Es decir, el exponente se va a repartir. Y aquí sí te lo voy a hacer mejor. Esto va a ser igual a ¿qué? 1 dividido entre quién. A al cuadrado elevado a la al cubo. ¿Multiplicado por quién? B a la cuarta elevado al cubo. ¿Multiplicado por quién? C a la sexta elevado al cubo. Y esto no es más que ¿qué? Aquí tenemos la propiedad. Potencia de potencia hacen que las potencias se mantiene la base y la potencia se multiplica. Aquí tenemos potencia de potencia. Entonces aquí tengo A elevado a la 2 por 3, 6. B elevado a la 3 por 4, 12. Y por último, C elevado a la 6 por 3, 18. Entonces, aquí lo que les quiero recalcar, cuando a veces yo veo, cuando resuelven sus problemitas, se confunden en lo siguiente. Por ejemplo, tienen una potencia de potencia y en vez de multiplicar, lo suman. Ya, eso a veces les pasa. Por ejemplo, aquí tienen potencia de potencia y en vez de decir 2 por 3, hacen 2 más 5. Y eso está mal. Ya, pues les va a generar errores cuando estén resolviendo. Entonces, potencia de potencia, se multiplican las potencias. ¿Dónde es que se suma? Ya hemos visto, ¿no ves? Se suma cuando tenemos multiplicaciones con misma base, diferentes exponentes. Ahí se suman los exponentes. Pero cuando tenemos potencia de potencia, se multiplican. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Cuando tenemos multiplicaciones de misma base, diferentes exponentes, ahí sí se suma. Y tenemos el teorema 7. Antes de ello. Otra cosa también que a veces tienen algún error en esta parte cuando están hablando de exponentes, por ejemplo, en el teorema 6. O sea, se les puede presentar, qué sé yo, por ejemplo, tienen A por B por C más D, todo elevado a la N, digamos. Y no sé, aquí piensan que esta suma no influye en nada y lo reparten tanto aquí, aquí, aquí y aquí. Y eso está mal, ¿ya? Solamente el exponente se reparte cuando tienen dentro multiplicaciones. El exponente se reparte solamente cuando tenemos multiplicaciones o cuando tenemos divisiones. Solo en esos casos el exponente entra a los términos que se están operando ahí adentro. Cuando tenemos multiplicaciones o cuando tenemos divisiones, ahí nomás entra el exponente. Si no, si es que tenemos sumas restas, no entra. Entonces, tenemos el teorema número 9, tenemos el cociente. Un cociente elevado a una potencia. Dice que la potencia se va a repartir tanto al numerador como al denominador. Y tenemos la respectiva demostración para esta parte, ¿no? Utilizando la definición, haciendo los respectivos productos, llegan al resultado final. Teorema 8. Cuando tenemos un cociente elevado a un número negativo. Entonces, simplemente, ya sabemos, ¿no ve? Cuando tenemos, bueno, aquí lo van a entender mejor en esta parte, para ver que solamente se invierte en el orden del cociente y tienen ya elevado a la potencia positiva. Es decir, tenemos un cociente elevado a una potencia negativa. Invertimos el orden del cociente y ya tenemos el positivo. ¿Por qué? Aquí está. Partimos de A sobre B elevado a la menos N. Sabemos que eso no es más que 1 elevado a la A sobre B a la N. ¿No ve? Ya hemos dicho, para volver el positivo este exponente, simplemente llevamos a todo el número al denominador.
y lo elevamos al exponente positivo. ¿Y ahí qué hace? Aquí tienen el numerador nomás 1 y en el denominador reparte, porque aquí ya teníamos la propiedad de que se puede repartir en un cociente. Y esto no es más que ¿qué? Aquí puede hacer directamente extremos y medios, ¿no? Extremos y medios, en los extremos tengo b por 1, b a la n por 1, b a la n. En los medios, an por 1, an. Y otra vez, si nosotros tenemos aquí lo mismo, los mismos exponentes, y dentro tenemos un cociente en esa operación, entonces podemos tipo como extraer el cociente, extraer el exponente y dejarlo el cociente sin los respectivos exponentes y el exponente tenerlo en común, ¿no? Que es el paso inverso de esto. Tenemos un cociente elevado a mismos exponentes, podemos extraer el exponente y el cociente dejarlo, ¿no? En este caso nos ha quedado b sobre a elevado a la n, y de ahí es, ¿no? Que si nosotros tenemos un cociente elevado a un número negativo, podemos convertir esa potencia a positivo, ¿cómo? Simplemente invirtiendo los denominadores, diré el cociente, invirtiendo el cociente. Entonces, a ver, a modo de practicar un poquito de estos teoremitas que hemos visto, vamos a hacer los ejercicios que está ahí. Ahora bien, aquí recuerden siempre, ahorita estamos viendo solamente multiplicaciones, divisiones se está viendo. No están influyendo sumas, restas, nada todavía. Después, cuando veamos sumas, restas que influyen en las operaciones, ahí ya es otra cosa. Entonces, para los ejemplos, en este ejemplo tenemos primero tenemos potencias de potencias, tenemos multiplicaciones de números elevados a una potencia. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Aquí tenemos menos 1 multiplicado por 2ax elevado al cuadrado. Lo primero, aquí adentro tenemos una multiplicación, ¿no? Es decir, al menos 1 le va a corresponder la potencia. Voy a repartir potencia. Eso vamos a decir, ¿ya? Repartir potencia. Aquí se supone que tengo un unito, entonces voy a repartir la potencia tanto al menos 1 y se va a repartir la potencia también ¿a quién? 2ax al cuadrado. ¿No ves? Estamos repartiendo potencias. Aquí, menos 1 elevado al cuadrado, no es más que menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 nos va a dar 1, se va a sobreentender, pero lo voy a anotar nomás. 1, multiplicado por ¿quién? Aquí, ¿qué tengo? Potencia de potencias. Entonces, esto es 2 por ax elevado a la potencia de potencias, hemos dicho, se multiplica. 2 por 2, 4. Y eso no es más que igual. 1 por todo esto no es más que todo esto. Aquí tenemos una potencia de un producto. Entonces, podemos repartir esta potencia a este producto. Es decir, aquí voy a tener 2 a la 4 por a la 4 por x a la 4, ¿no? Y este resultado de todo lo que está anotado aquí no es más que ese producto. Entonces aquí simplemente vamos a aplicar los teoremitas básicos que hemos repasado. Nuevamente aquí tenemos una multiplicación elevado a una potencia. Entonces, ¿qué hace? La potencia va a ingresar a los elementos que se están multiplicando. Es decir, aquí voy a tener x elevado a la 2/3 elevado a la sexta. ¿Multiplicado por quién? Y elevado a la menos 1/6 elevado a la 6. Muy bien, ahora tenemos potencia de potencias. Esto va a ser igual a ¿qué? X elevado a ¿quién? Lo podemos hacer más detallado solo para este ejercicio. 2/3 multiplicado por 6. ¿Multiplicado por quién? Y elevado a la menos 1/6 multiplicado por 6.
Y esto no es más que ¿qué? X elevado a la, aquí ya podemos hacer simplificaciones, 6 entre 3 a 2, 2 por 2, 4. Y 6 se va a simplificar y nos va a quedar menos 1. Entonces, si no queremos lidiar con exponentes negativos, podemos volverlo a positivo, como simplemente invirtiendo. En este caso, como está elevado a la 1, ya no tienen ningún exponente, ¿no? O sea, se sobreentiende. Y esto no es más que igual a x a la cuarta sobre y. Entonces, todo esto podemos ver y deducir a través de los teoremitas que había sido este valor. En el 3, aquí ya lo podemos hacer un poquito más directo. Entonces, vamos a repartir este aquí, aquí, y también lo podemos repartir al menos 1, que se sobreentiende que se está multiplicando, ¿no? Aquí menos 1 por 1/3 por m cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Menos 1 elevado a la quinta, multiplicado por ¿quién? 1/3 elevado a la quinta, multiplicado por ¿quién? M cuadrado elevado a la quinta. Menos 1 elevado a la quinta, ya sabemos, ¿no? Cuando tenemos negativos y están elevados a potencia impar, el resultado es negativo. En este caso, 1 por 1 por 1, 1. No lo voy a anotar ya menos 1, voy a anotarlo así, nomás ya lo voy a dejar. 1/3 elevado a la quinta. No es más que 1 dividido entre 3 elevado a la quinta, porque el exponente se va a repartir tanto al 1 como al 3. Y aquí voy a tener 1 a la quinta, que sería 1, y 3 a la quinta, que sería 3 a la quinta nomás. Multiplicado por ¿quién? M cuadrado a la quinta. Exponente de exponente, se multiplica. Entonces tendría M por 2 por 5, perdón, M elevado a la 2 por 5, 10. Y anotado de otro modo, esto no es más que menos m elevado a la 10 dividido entre 3 elevado a la 5. Y por último, este último ejercicio. Lo mismo, ¿no? Primero, potencias que se reparten a lo que se está multiplicando. Aquí ya hemos practicado para el menos 1, entonces directamente lo vamos a hacer aquí. El menos 1 elevado a la 4. Menos 1 elevado a la 4 va a ser positivo 1. ¿No ve? Entonces ahí lo voy a dejar. Además ya sabemos que cualquier número negativo elevado a potencia par, su resultado siempre va a ser positivo. Entonces solamente depende de estos dos. Entonces esto va a ser a la cuarta elevado a la cuarta multiplicado por ¿quién? B a la quinta elevado a la cuarta. Todo dividido entre ¿quién? A elevado a la 8 elevado a la 2. Multiplicado por B elevado a la 10 elevado a la 2. Esto no es más que A elevado a la 4 por 4, 16. Multiplicado por ¿quién? B elevado a la 5 elevado a la 4. 5 por 4, 20. Todo dividido entre ¿quién? A elevado a la 8 por 2, 16. Y B elevado a la 10 por 2, 20. Entonces aquí ya vemos, ¿no? Este número y este número son iguales, por tanto, se pueden simplificar y el resultado nos queda 1. ¿No? Entonces, de ese modo, para cuando tenemos operaciones dentro que son multiplicaciones o divisiones, es fácil aplicar lo que son los diferentes teoremitas. ¿Ven? Diferentes teoremitas aplicando. Y podemos tener, gracias a ello, resolver diferentes problemitas de simplificación, ¿ya? Y esos son los problemitas que para esta sección se plantean, ya que es de simplificación. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos dice? Para la simplificación,
Se aplican los teoremas de los exponentes según se presenta en la expresión, es decir, si vamos a tener productos, cocientes, qué sé yo. Esto significa que el orden en que se realicen estará determinado por las operaciones correspondientes, así como por los signos de agrupación que estén involucrados, ¿no? Ya será si tenemos paréntesis, corchetes, llaves, demás. Por ejemplo, en este ejercicio les pide simplificar este cociente elevado a la menos 2. Entonces aquí lo mismo, ¿ve? Aplica propiedades. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Primero se puede intentar siempre simplificar lo que son los coeficientes. Entonces en este caso simplifica, ¿no? Los coeficientes 6 y 3, que queda 2. Luego, ¿qué está haciendo? O sea, podía haber hecho directamente la distributividad del exponente para este cociente o recurrir por otros métodos. En este caso está resolviendo primero lo que está dentro, el cociente, ¿no? En este caso está viendo quiénes tienen misma base y haciendo sus operaciones. Los coeficientes ya hemos dicho, 2 se queda. Los X, aquí está, tiene X elevado a la 3, tiene X elevado a la menos 1. Entonces se está dividiendo, es un cociente. Entonces sus exponentes, ¿qué pasa? Se restan, ¿ve? Entonces aquí tiene 3 menos 1 para el X. Para el Y tiene elevado a la menos 2 en el numerador y elevado a la 4 en el denominador. Entonces, ¿qué tiene? Menos 2, el exponente del numerador, menos el exponente del denominador, que es 4. Y para el Z lo propio, ¿no? Entonces, lo coloca el Z y agarra el exponente del numerador, 4. Y le resta el exponente del denominador, que es 3. Haciendo operaciones con números naturales ahí adentro, tiene 2 elevado a la X, 2 multiplicado por X a la cuarta y a la menos 6, Z. Y eso está elevado a la menos 2. Ahí hace, ¿no? Lo que es la distributividad del exponente para los diferentes términos. Que aquí está. Esto distribuye tanto para el 2, para el X a la cuarta, para Y a la menos 6 y para el Z. Lo distribuye. ¿Y qué va a tener cuando lo va a distribuir? Potencia de potencia. ¿No ve? Este 2 se supone que está elevado a la 1. Ahí que va a tener 1 por menos 2, que sería menos 2. Para el X va a tener 4 multiplicado por menos 2. 4 multiplicado por menos 2 es menos 8. Ahí está. Para el Y, ¿qué va a tener? Menos 2 multiplicado por menos 6, que sería 12 positivo. Para el Z, este Z también se supone que está elevado a la 1. Entonces anota el Z y dice Z, 1 por menos 2, menos 2, ¿no? Y aquí lo anota ya solamente de diferente manera a fin de no considerar exponentes negativos. Entonces, nuevamente, ¿no? Para no considerar aquí exponente negativo, simplemente lo lleva todo al denominador. Cuando tiene un número en el numerador, lo lleva al denominador y a un exponente positivo y ya está elevado. Lo mismo aquí, lo lleva el X a la menos 8, lo lleva la variable X al denominador y el exponente ya se vuelve positivo. Del Y no pasa nada y del Z también, ¿no? Lo lleva al denominador para que no tenga exponente negativo en el numerador. Y haciendo las respectivas multiplicaciones obtiene esto, ¿no? Entonces, el resultado de la simplificación de esta partecita, de todo este cociente, elevado a ese exponente, no es más que eso, ¿no? Siguiendo las operaciones a través de la aplicación de los teoremitas. Y también pueden revisar este ejemplito donde también utiliza lo que son las propiedades de exponenciación, ya pero haciendo uso de operaciones entre fracciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene esta fracción donde ya vemos, ¿no? Que no son multiplicaciones, son sumas. Entonces, lleva a través de diferentes operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos X a la menos 3, lo anota como exponente positivo, llevando al denominador, ¿no? Solamente reescribiendo toda esta parte que tiene exponentes negativos, aquí con exponentes positivos se escribe de esa manera.
¿no? Y ahí hacen, ¿no?, operaciones a modo de ya tener multiplicaciones y divisiones nada más. Entonces aquí común denominador y operaciones, ¿no? Operaciones con fracciones que ustedes ya conocen. Operaciones con fracciones y obtiene estos términos, tanto numerador, denominador, que al final todo este cociente no es más que escrito como producto de este modo, ¿no? Y ahí hace las respectivas simplificaciones que se tiene y obtiene el resultado, ¿no? Entonces, en ejercicios de este tipo también podemos aplicar lo que son los teoremas de potenciación que se utilizan, ¿no? Entonces, aquí directamente no podemos ver en dónde estamos aplicando las propiedades de potenciación, ¿no? Pero ya viéndolo, desglosándolo cada uno, vemos que sí se aplica, se puede ver y puede hacer que un ejercicio se escriba de manera simplificada. Y por último, a ver. Por último, todo eso ya les he dicho, ¿no ve? Las potencias, propiedades de potencias, más es para cuando tenemos multiplicaciones y divisiones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos binomios elevados a diferentes potencias? Por ejemplo, yo sé que en colegio han visto igual esta parte, ¿no ve? Ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 vale 1. Eso sí ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un binomio? Es decir, ¿qué pasa si tenemos un binomio elevado a la 1? Es lo mismo nomás. Binomio elevado al cuadrado, hemos visto la formulita, ¿no ve? Binomio elevado al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Binomio elevado al cubo, también hemos visto el primero al cubo, más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿no? Hemos visto que es todo este desglose, podemos utilizar la definición de potenciación y hallar formulitas. Pero, ¿qué pasará? ¿Cómo serán los coeficientes cuando nosotros tenemos esto? ¿A qué será igual? Porque aquí podemos nosotros sacar formulitas considerando la definición de potencia para cuando tenemos más exponentes mayores, a las 5, a las 6, a las 7, podemos. Pero cuando nosotros tenemos un exponente en general, ¿será que hay una formulita? ¿A qué será igual? Lo mismo para cuando tenemos a menos b, igual hemos visto que podemos obtener formulitas, pero ¿qué pasará si nosotros tenemos un binomio, o tanto como puede estar expresado como a más b, como a menos b? ¿Será que hay una formulita para nosotros deducir de manera general para cualquier exponente? Y eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Y eso es solamente la introducción a lo que vamos a ver del binomio de Newton. Bien, entonces vamos a quedar, chicos, en esta parte. La siguiente, lo del binomio de Newton, yo creo que lo vamos a avanzar rápido nomás. Donde vamos a tardar un poquito va a ser en radicación, ¿no? Ahí vamos a ver también diferentes propiedades y pues a fin de que el día viernes podamos realizar ejercicios. Muy bien, chicos. Entonces, aquí quedamos. Nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Y, a ver, una cosita más. Para aquellos que les ha ido muy bien en su prueba, en su examen, muchas felicidades, seguramente se han esmerado y es la recompensa, ¿no?, que están recibiendo. Pero para aquellos que tal vez se han confiado o tal vez no se han estudiado y justo se han puesto nerviosos o alguna cosa, decirles que todavía hay mucho chance para que puedan aprobar el propedéutico. No se desanimen, chicos. Pónganse las pilas porque solamente han gastado su 30% del 100% que tienen para aprobar el prope. Solamente han gastado 30%. Ya tienen un 70% aún todavía que pueden aprovechar. Así que pónganse las pilas. Si les ha ido un poquito mal, no se sientan tristes. Más bien, tomen fuerza para el segundo parcial, para el final. No se confíen, no lo dejen. Ya, chicos, anímense. Yo sé que les va a ir bien, pero tienen que practicar, hacer ejercicios. ¿Está bien? Dicho eso, entonces, chicos, nos reencontramos el día miércoles.
Está bien, dice, gracias. Hasta el miércoles sigue. Hasta luego. Miércoles. Adiós.